Hola Huaraz y el Callejón de Huaylas, ¿cómo están amigos en cada uno de sus hogares? Un abrazo fraterno y efusivo en este sábado 6 de mayo del 2023. Es el mes que conmemora a mamá, mes de Nuestro Señor de la Soledad, mes de muchas esperanzas a la vez, ¿no? Con el verdor de nuestros campos, llega junio, julio y bueno, así va avanzando los meses y el 2023 seguramente partirá pronto. Bueno, igual también nuestra cordial bienvenida a quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, de las redes, las diversas plataformas de Cable Andino Canal 3. Les comentamos que tenemos hoy en el programa Susana Calvay ya en su secuencia que cada sábado comparte con nosotros, ha preparado una importante nota respecto al Día Mundial de la Libertad de Prensa. Vamos a reflexionar respecto a este tema. A la hora de presentar, obviamente, hay mucha violencia contra los periodistas. Se ha mapeado en estos últimos 30 años la agresión que han recibido periodistas de todo el mundo y seguramente lo estaremos compartiendo precisamente en la secuencia de Susana Calvay. Y está en el programa y ya de pronto le damos la cordial bienvenida a Astrid Huerta. Con ella vamos a hablar sobre el teatro espontáneo. ¿Qué es el teatro espontáneo? Nos dice ella que es una herramienta para promover el bienestar personal y social. Vamos a darle la cordial bienvenida y les comento luego quién es Astrid Huerta. Astrid, un fuerte abrazo a la distancia. Me da muchísimo gusto que estés en el programa, como siempre. Muy buenos días y también un abrazo a la distancia. Y es una alegría estar, Lali, contigo hoy día para hablar de este tema que es hermoso y también tan inspirador, justamente en estos días en los que necesitamos fortalecer lo que decías, una convivencia pacífica, armoniosa, respetuosa y en la cual podamos expresarnos todos y tengamos el espacio para ser escuchados. Eso especialmente, ¿no? ¿Qué tanto sabemos escuchar? ¿Qué tanto se promueven espacios saludables? Y es todo un aprendizaje, Astrid, sin duda. Pero permítanme contarles quién es Astrid. Astrid Huerta Guevara es co-creadora de la metodología CICERE. Es una metodología para promover el desarrollo humano y social integral. Educadora con estudios de maestría en gerencia social en la PUC, con cerca de 20 años de experiencia en el diseño de gestión y evaluación de proyectos y programas de desarrollo humano y social, con énfasis en las áreas de educación, salud, proyectos productivos y de fortalecimiento institucional para diversos ámbitos en la zona rural y urbana. No hay duda, Astrid Huerta tiene una amplia y reconocida experiencia en el desarrollo de capacidades y habilidades sociales. Lo sé, porque he seguido sus talleres, he visto su empatía, es pura luz, eso es mi añadido. Y bueno, a través de muchas herramientas como la comunicación no verbal y la gestión de las emociones, es facilitadora de técnicas vivenciales integradoras y más, etcétera. Siempre es un lujo y un placer tenerla en el programa porque no solo nos inspira esos sentimientos de libertad, emoción, paz y mucha luz. Así la describo a nuestra invitada del día de hoy. Teatro espontáneo. Pero antes quisiera de todas maneras reflexionar y luego ojalá puedas acompañarnos cuando compartamos esta nota respecto a este Día Mundial de la Libertad, que muy acertadamente precisas la importancia de comunicar, pero también a la vez de ser escuchados, ¿no? Dentro de tu experiencia, junto a Oscar Ciccone, el maestro, también terapeuta, ¿qué es lo que reciben más de interrogantes? La falta de comunicación y cuáles son las brechas que quiebran un entorno familiar, laboral, amical, por ejemplo. Sí, bueno, nosotros en Perú y también aquí en Argentina desarrollamos talleres grupales para que las personas puedan experimentar las emociones que brotan espontáneamente en cada día. Por ejemplo,
Hay veces que yo estoy muy contento, hay veces puedo estar muy enojado, puedo estar asustado, sorprendido. Entonces, estas emociones que vivimos día a día escriben un camino en nuestro cuerpo a través de los neurotransmisores y también en nuestro cerebro. Como vivimos, impacta la forma, impacta las conexiones neuronales, hasta el color, dicen, del cerebro es impactado por las experiencias que tenemos en los días. Nosotros en estos talleres que son grupales y que vienen personas distintas, pueden venir a veces niños, a veces adolescentes, a veces jóvenes, adultos, de distintas ramas. Hemos trabajado con policías, hemos trabajado con médicos, hemos trabajado con docentes, con enfermeras, con ingenieros. Entonces hemos trabajado con distintos grupos de personas y también con adultos mayores, ¿no? Entonces lo que observamos que está bastante me atrevería a afirmar que un poco más en Perú que aquí, que lo que observamos aquí en Argentina, es el tema de poder participar, tener espacios de participación. Yo soy guaracina de nacimiento y una de las cosas que siento que le falta mucho a Huaraz es, por ejemplo, tener espacios entre los barrios para ir y participar, conversar, interactuar con los otros, ¿no? Yo vivía cerca del Pronato Huarucuampa y bueno, el Pronato, si bien es cierto, es un lugar donde se hace mucho deporte, donde hay actividades los fines de semana, pero nos estaría faltando eso. Durante la semana, ¿cómo optimizamos esos espacios para que los del barrio, los jóvenes puedan ir y pueda haber un intercambio también generacional? Porque nos falta eso, nos falta escucharnos, nos falta expresarnos, y esa incomunicación es muchas veces la causa del dolor, mucho dolor hay en la sociedad. Todo el dolor lo creamos nosotros mismos en nuestras interacciones diarias. Muy bien, Astrid ya nos está dando la pauta para ir ingresando al tema. Me dicen desde Switcher si podrías bajar un poquito el volumen de tu retorno. Coméntanos primero tu experiencia en Argentina. ¿Cómo así pues te integras a este grupo? De hecho, que tu línea también va por ello, ¿no? Por la conversa, por trabajar en grupos, como lo has dicho. Entonces, ¿qué es diferente a lo que se hace en Perú o no se hace teatro espontáneo en nuestro país? Sí, mi primer encuentro con el teatro espontáneo fue hace 7 años. Habíamos viajado a Argentina, estuvimos por aquí, por Córdoba, y lo que pudimos observar, acudimos a una función de teatro espontáneo. En esta función, a mí me asombró mucho de que es un teatro totalmente distinto. Si nosotros ponemos en el Google teatro espontáneo, vamos a poder ver que nos dan figuras o imágenes de un público, como cualquier público que acude al teatro, 4 artistas en escena o 5 artistas en escena, 1 o 2 músicos y un director. El teatro espontáneo es una actividad en la cual del público mismo salen las historias. Entonces, el espontáneo comienza con la bienvenida del director. No son guiones como en el teatro convencional, que uno va y uno es un espectador de lo que sucede. El teatro espontáneo te da la posibilidad de participar dentro de lo que se presenta y también te da la posibilidad de co-crear. Es un espacio de creación colectiva, un espacio que pretende recoger las experiencias de las personas, los sentires de las personas y ponerlo en teatro a través de la expresión corporal, la música, el diálogo y todo las luces y todo, se monta una obra teatral sobre algo que le sucede o le ha sucedido a alguna persona del público. Entonces, me pareció en aquella época, en aquella vez hace 7 años, me pareció algo increíble ver cómo las personas salían y participaban y contaban algo, y aquello que la persona estaba compartiendo y que era puesto en escena a través del arte de teatro de improvisación, de alguna forma reflejaba una emoción en ti. Y entonces se empieza a crear entre todo el grupo de espectadores también un vínculo. Y eso me pareció hermoso aquella vez,
Y cuando esta vez regresamos en octubre del 2022 a Córdoba y teníamos nuevamente la oportunidad de ir a una función de teatro espontáneo, lo volví a vivir, pero esta vez hubo un valor agregado que me pareció sumamente importante. En la función había niños y los niños levantaban la mano y salían y contaban lo difícil de su experiencia, por ejemplo, cuando se habían caído. Una caída que para los adultos puede parecer un hecho pasajero, cotidiano, para un niño muchas veces tiene un significado grande, en tanto de repente los adultos no le prestaron atención, o de repente, o cuando los adultos se asustaron demasiado, y entonces me asombró mucho ver cómo el niño narraba el dolor de su caída y lo que había sentido emocionalmente de las personas que estaban en ese espacio en ese momento. Entonces, de allí surgió mi inquietud de poder entrar, y parte de este movimiento es un movimiento aquí en Argentina, en la mayoría de Latinoamérica. Yo estoy ahora formándome en teatro debate y lo hacemos a través de online, y estamos gente desde México, Chile, Uruguay, Brasil, hasta también hay gente de Europa y hay gente de Estados Unidos que participa en el grupo, porque el dispositivo al que nos estamos formando allí es virtual. Pero también estoy yendo a algunas sesiones de formación los lunes acá para hacerlo presencial, porque hay que trabajar mucho la corporalidad y hay que trabajar mucho el mundo emocional, cómo con el cuerpo expresamos las emociones. Entonces, estoy en ese nuevo camino y de verdad tengo una alegría muy, muy grande de poder compartirlo ahora a través de Dialogando, y ojalá podamos llevar el teatro espontáneo, que de verdad es una herramienta muy sanadora, muy fortalecedora de los espacios sociales. Astrid, siempre en ese trabajo, ¿no? Buscando, has dicho una palabra maravillosa, sanación. En esa temática espontánea, dentro de tu experiencia en este proceso, ¿qué se menciona más? A ver, en este caso nos mencionas de este pequeño, su narrativa desde su experiencia, ¿no? Los de la tercera edad, los jóvenes, ¿qué temas son más recurrentes en el que vas tomando nota también seguramente? Porque entiendo yo que como es espontáneo, tú lo has dicho, no hay un libreto. Una cosa que quería comentar, Lali, es el tema del rescate de las memorias individuales y las colectivas. Por ejemplo, en la ciudad de Huaraz se vivió un terremoto que en el año 70 ya va a cumplir ahora, este año cumple 53 52 años 53 del sismo. 53. Uh-huh. Y entonces nosotros vivimos, mi familia también vivió el sismo en Huaraz, luego la reconstrucción y luego aparentemente reiniciamos la vida como si nada hubiera pasado. En el año 2020 hemos tenido igual una hecatombe mundial con el tema del coronavirus. Entonces, luego volvemos a nuestras actividades y queremos reincorporarnos como si nada hubiera pasado y volver a la normalidad, digámosle entre comillas, otra vez. Entonces, cuando nosotros, como en lo personal, cuando yo he vivido una situación que es complicada, que me ha sido difícil y solamente pretendo olvidarla y empezar una nueva vida, eso es irreal, porque la memoria emocional, la memoria, los recuerdos de las situaciones difíciles están latentes dentro de nosotros. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando era niña a mí me sorprendía la reacción de mis padres frente a un sismo leve, un temblor leve. A ellos los ponía demasiado nerviosos y a mí, que yo no había vivido el sismo, me causaba un poco de asombro eso. Entonces, en este trabajo terapéutico que se hace grupal, porque ahora necesitamos fortalecer eso, después de la pandemia mucho más, porque estuvimos aislados, cada quien estuvo en su lugar, en su casa, aprendimos a tener miedo y recelo del otro. Entonces necesitamos volver a los espacios colectivos. El ser humano es gregario, el ser humano es cooperativo, es solidario. Y cuando nosotros no le hacemos espacio al altruismo, a la solidaridad, a la cooperación, le damos campo al miedo, al egoísmo, a la confrontación, a la polarización, ¿no? Tú no piensas como yo, entonces eres mi enemigo. Entonces, esas cosas creo que tenemos que empezar a sanarlas desde estos espacios, que sean desde los pequeños espacios. De Argentina, por ejemplo, hay una cosa que observo muy valiosa, es el tema de
la vida de los barrios. Los barrios o por cuadras las personas se organizan y siempre están haciendo alguna actividad junta. Entonces tienen clubes deportivos, van a bailar folclore, van a aprender tango, hacen algunos deportes. Hay una cohesión social que luego sirve de eso en las épocas de la crisis. Argentina está sumida en una crisis económica muy, muy fuerte. Sin embargo, el tejido social, la ayuda, la cercanía no ha sido tan tocada como en Perú. Acá, por lo menos en Córdoba, nosotros hemos experimentado en estos casi 8 meses que estamos aquí, hemos experimentado la cordialidad, la cooperación, la solidaridad. En los transeúntes, en la calle, tú paras le preguntas a alguien algo. Por ejemplo, esa fue mi primera experiencia y que la conté en el Teatro Espontáneo. Un día estábamos parados en una parada de colectivo, de autobús, y había un señor mayor, mucho mayor, como de unos casi 80 años, que estaba allí y le preguntamos, ¿por aquí pasa la 140? Dices, no, por aquí no pasa. Tienen que ir, caminar e irse 3 cuadras más allá. Doblan y nosotros, guiados por él, nos fuimos caminando hacia donde él nos había indicado. Y cuando estábamos ya por llegar, vemos que el señor venía atrás, como era un señor mayor, venía caminando con dificultad, transpirado, y nos dijo, vengan, por favor, me he equivocado. Les he mandado a un lugar equivocado, porque cuando ustedes se fueron, por ahí pasó la 140 y dije, ¿cómo les mandé a estas personas a un lugar equivocado? Y nos siguió y nos trajo hasta el paradero y nos esperó para que podamos tomar el colectivo correcto. Y nos despidió y dijo, me quedo aquí hasta que ustedes se embarquen en el colectivo correcto. Entonces, esa solidaridad es algo que existía en nuestras ciudades, en Perú, por ejemplo. Ahora, un poco con la pandemia, se ve un poco la distancia, se observa, se siente, y creo que estaríamos como llamados a tratar de reconstruir desde lo más pequeño, en nuestras familias, en los barrios, esta conversación, este diálogo tan necesario. ¡Wow! ¡Qué potente lo que acabas de escribirme! Pero, entonces, va la pregunta. ¿Acaso tiene que ver el tema generacional de la cortesía, de la empatía, del pensar en ustedes, de que recibieron una información errada y la responsabilidad personal de ir y, a pesar de su edad, lo sostienes? Eso, no sé, puedo estar equivocada. No sé si eso pasa con los jóvenes. También hay una situación que visibilizamos, bueno, los que hacemos docencia en estos tiempos, igual que los jóvenes están peleados con la vida. Todo les fastidia. Una tarea les fastidia, un examen les fastidia. Entonces, ¿cómo acoplar experiencias como lo que acabas de narrar, tan sencilla y tan humana a la vez, con los jóvenes? Sí, el tema con los jóvenes tiene un doble desafío, que una de las cosas que se está debatiendo ahora mucho es el tema de la inteligencia artificial, del famoso ChatGPT. Entonces, para los jóvenes, a diferencia de nuestras generaciones que nosotros nacimos en el siglo XX y ellos son del siglo XXI, los jóvenes ahora tienen, todo es inmediato, todo es rápido. Para nosotros hacer un resumen implicaba caminar hacia una biblioteca, sacar un libro, leer un libro, buscar otro libro. Entonces ahora el tema de la información cada vez se hace más vasto, más fácil de acceder. Pero los jóvenes también tienen una necesidad muy grande de la interacción con sus pares, o sea, con otros jóvenes y también con los de otras generaciones. Porque ahora, con toda la facilidad que hay, lo que podría pasar es este tema del aislamiento, ¿no? Que las personas empiecen a pensar que yo tengo en mi celular todo, acá tengo toda la solución a la vida y no necesito salir ni interactuar con nadie ni hacer nada. Ese aislamiento que vivimos en la pandemia y que se ha
extendido incluso ahora, ese aislamiento es un aislamiento muy, muy peligroso, Peligroso. que nos llama mucho, mucho a reflexionar qué estamos haciendo, por ejemplo, en las ciudades con los espacios culturales, cómo les damos vida. Y en el tema generacional, por ejemplo, una cosa que me sorprende también a mí de aquí de Córdoba, y lo comento en el ánimo de intercambiar experiencias, aquí al bus, al colectivo que uno sube para ir del centro a 24, cuando subes hay la costumbre de saludar al conductor. Niños, adultos, adolescentes, de todas las edades, hay la costumbre de subir y decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y el conductor siempre, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te va? Y siempre hay un diálogo previo al subir y también al bajar, ¿no? Al bajar se dicen muchas gracias, que te vaya bien, que estés bien, o lo que fuera, si de repente son personas creyentes, dicen que Dios te bendiga, etc. Entonces, nosotros observamos que de a poquito tenemos que movilizar el tema de la conversación, el tema del intercambio, porque se vienen tiempos en los que nuestra vida casi, casi va a ser solucionada de un celular. Entonces, ya no tenemos que ir al banco, ya no tenemos que hacer esto y aquello. ¿Y de qué forma entonces vamos a interactuar? Por eso es que los espacios sociales son importantes. Una cosa que me parecía interesante del teatro espontáneo es cómo jugamos los roles sociales. ¿Cómo jugamos, por ejemplo, en el caso en Perú? Vamos a poner el tema del fenómeno niño en el norte o de la represión violenta en el sur, o la muerte de un líder protector de los bosques indígenas en la selva. Hay cosas que suceden en nuestros espacios, pero que de repente no tenemos el tiempo de comentarlo, de hablarlo, de reflexionarlo, sino simplemente somos bombardeados por los medios de comunicación masivos, bombardeados por ideas, por supuesto, con una característica de repente de una ideología política o no, tal vez, pero básicamente somos bombardeados por información que no podemos digerir. Entonces, lo importante, por ejemplo, que me parece espontáneo es poder digerir las cosas que nos pasan a los seres humanos desde lo más pequeño, desde el espacio más pequeño. Porque ahora todos estamos expuestos. Por ejemplo, el Facebook, me pasó a mí también al inicio, que el Facebook cuando lo descubrí me gustaba postear, me gustaba como poner las cosas que hacía. Para mí era una forma de comunicarme con las personas que de repente diariamente no me contactaba. Sin embargo, en el tiempo fui descubriendo que en estos espacios hay que usarlos para la reflexión, porque lo cotidiano, lo que aparece, lo rápido, lo inmediato, de eso estamos bombardeados. Pero ¿dónde está la reflexión sobre lo que me pasa? Porque hasta una situación como de repente haberme caído en la calle y de repente que nadie me ayudó y me tuve que levantar y me levanté y dije, uy, ¿qué era? Me caí, me resbalé en una cáscara de plátano, alguien tiró la cáscara de plátano. Si nosotros reflexionáramos sobre eso en los hogares, en los colegios, la educación ya no va más como un espacio de adquisición de conocimiento. Ahora la información está, los niños pueden acceder a mucha más información de la que un docente le podría dar. ¿Cuál es el rol del docente entonces? Enseñarle a reflexionar, a analizar, a discriminar información veraz de información de las mentiras, de los fake que le llamamos, de enseñarle de repente a utilizar la información para un crecimiento social, un crecimiento humano. Creo que estamos un poco en el límite en el cual o reflexionamos y hacemos cambios sustanciales o de verdad nos vamos hacia una debacle mundial que puede ser muy, muy lamentable y no vamos a poder volver atrás. Esa es mi forma de... Absolutamente de acuerdo. Vamos hacia la familia, ¿no? Hacia ese entorno más próximo, porque también escuchamos, bueno,
Yo no soy papá ni mamá para corregir a un estudiante en primario, secundario, hasta en la universidad. ¿Cuáles son roles en este proceso que ustedes han venido trabajando también con niños, con padres, con las asociaciones de padres de familia, en los espacios universitarios? ¿Dónde está el límite? Es decir, ¿a quién le corresponde, por ejemplo, formar valores? ¿No es acaso en el seno de la familia donde se construye y la verdad es un tema casi debiera ser inherente a la personalidad, al cimiento de la familia, de los hijos, de los padres, pero como efecto reflejo, ¿no? Esa primera base del entorno familiar, ¿qué se tiene que trabajar entonces si vemos situaciones como las que te voy describiendo? Sí. Yo quiero hacer referencia a dos descubrimientos de los últimos 20 años con respecto al cerebro. El primero, lo que tú decías, reflejo. Nosotros tenemos en una zona cerebral un sistema llamado sistema neuronal especular. Son neuronas de espejo encargadas de la empatía, encargadas de aprender las emociones. Nosotros aprendemos viendo a nuestros padres la alegría, aprendemos el enojo, aprendemos todas aquellas emociones con las cuales nos relacionamos cada día. Entonces, las neurociencias dicen de que este sistema neuronal especular aprende por imitación directa. Por ejemplo, si yo estoy sentado en posición de quieto, pero veo que alguien está haciendo esto, en el cerebro de la persona que está quieta hay actividad neuronal en la zona de las manos, en la zona que veo moverse en el otro. ¿Esto por qué es sumamente interesante e importante? Porque gracias a este sistema neuronal nosotros aprendemos a comunicarnos emocionalmente. Y eso en la familia necesita fortalecer, porque a veces la comunicación de la familia está en el aspecto funcional. ¿Tomaste desayuno? No tomaste desayuno. ¿Hiciste la tarea? ¿Tendiste la ropa? ¿Me lavaste, mamá, la chompa? O sea, todo por funciones, por cosas cotidianas. Pero en la familia no estamos hablando de las cosas, por ejemplo, que sentimos, no estamos intercambiando emociones. Hoy día me siento cansado, me siento agotado, estoy triste. No hablamos, no hacemos un reconocimiento emocional. Y entonces ese es el punto de partida de la incomunicación. No hablar de cómo nos sentimos, sino siempre lo que es, necesito un lapicero, mamá, la plata, lapicero, voy, compro y no. Entonces no hay una comunicación un poco más profunda en la familia. Y el segundo conocimiento de las neurociencias nos hablan de la zona de la corteza prefrontal. En la zona de la corteza prefrontal, que es una zona que se desarrolla, no es que crece, sino se desarrolla, se hace sinapsis neuronal hasta los 25 años, más o menos. En esta zona es que yo aprendo cuando soy pequeño, de repente, me gusta un lapicero que mi amiguita ha traído. Y cuando yo soy pequeño y tomo el lapicero, pero como yo he recibido información en mi casa de que cada uno tiene sus cosas, etcétera, inmediatamente el niño se va a sonrojar y va a actuar esta zona para inhibir y decir no, regrese el lapicero, la norma social. Pero si de repente yo cojo un lapicero y lo guardo y tengo un poco de nerviosismo y llego a la casa y mi mamá saca mis cosas y yo estoy observándola, que ella ve el lapicero que no es mío, sin embargo no le da importancia y me revisa la tarea y no me dice nada, hay un condicionamiento social de aceptación de una mala acción. Entonces nosotros necesitamos trabajar sobre esta corteza prefrontal, que es la que pone los límites y es la que se educa el afecto, con el cobijo, con el ver al otro. Cuando alguien me ve, me observa y conversa conmigo observándome, es en ese momento que yo conecto con el otro. Entonces, a los padres de familia yo les preguntaría, cuando conversamos en el día a día, ¿vemos a los ojos a nuestros hijos? ¿Los vemos un ratito, los escuchamos? Esa sería una pregunta con la que yo quisiera dejarles a los papás, a las mamás, también a los hermanos, también a los hijos,
hacia los padres. Tengo mi padre adulto mayor, lo veo a los ojos cuando le hablo. Eso me parece que conectar es lo que nos está faltando. Ni nos vemos en la familia. Cada uno llega, hace sus cosas, independiente, ya rápido, siempre estamos corriendo. ¿Corriendo hacia qué? ¿Hacia qué corremos? Si lo más importante está ahorita en la vida de hoy, en el proceso. Qué bella reflexión. Entonces, a ver, los papás tienen mucha responsabilidad en cómo van heredando situaciones que sus hijos van a soportar en los espacios laborales, en los espacios académicos, porque hay una actitud que se presenta en determinados espacios que no todos los integrantes conectan con ello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen diferentes experiencias. Entonces, para unos lo que es normal escuchar palabras soeces desde la voz de los jóvenes, que me preocupa muchísimo. El tema que sobre el cual conversábamos, de qué hacer, por ejemplo, en los espacios educativos. Si bien es cierto, en la familia se dan los cimientos para la conformación de la personalidad, de los valores, de los principios de una persona, pero hay otro espacio que es el espacio educativo. Durante toda la educación básica, y esto que digo lo respaldan muchas personas que decían, que dicen, ¿no? Gracias a mi profesor tal o a mi profesora tal que me dijo esto, yo soy ahora lo que soy. A veces los mensajes de los docentes pueden dejar una huella, pueden hacer un efecto muy grande con solo un mensaje, ¿no? Entonces, pero en la docencia también, nuestra educación todavía es muy parecida a la del siglo XX. O sea, esa educación en la que todos nos sentábamos en carpetas y escuchábamos a un docente hablar delante, eso ya es totalmente obsoleto, porque lo que antes pensábamos que sabía el profesor, que tenía el profesor mucho para decir, porque incluso la palabra alumno es a sin luminis, sin luz. Entonces, alumno hacía alusión a que no tiene luz, por lo tanto el docente le da la luz del conocimiento. Entonces, eso era como nosotros nos manejamos en el siglo pasado, porque crecimos bajo esos conocimientos que entonces había. Ahora, en el siglo XXI, ya pueden escanear y saber qué pasa con el cerebro. Por ejemplo, sabemos que si estoy sentado más de 25 minutos, mi cerebro deja de aprender. Entonces, ¿cómo pretendo como docente conectar si a veces intento hacer cátedras largas o clases en la secundaria, en la primaria largas, pretendiendo que los niños me escuchen? No, nosotros tenemos ahora que renovar mucho el sistema educativo, porque nuestros niños, a diferencia de nosotros, yo recuerdo que cuando yo era estudiante y si el profesor llevaba una lámina o una maqueta de algo, para mí era wow, era asombroso. Para estos niños que ven un montón de TikTok, que ven todo lo que hay en las redes, en YouTube, etcétera, etcétera, que tanta sobreestimulación visual, lo que es de repente, lo que para mí era una lámina fabulosa antes, ahora a ellos ya no les impacta. Entonces los docentes tenemos la misión de trabajar, por ejemplo, la interacción. Una de las cosas más fabulosas que hay es aprender en la interacción con el otro. Porque ahora ellos información tienen y la van a tener. Ahora el tema es cómo el docente con los estudiantes que se conecten entre ellos. Eso de sentarse en carpetas uno detrás del otro, eso ya deberíamos empezar ya a quitarlo de medio, porque tenemos que vernos cuando aprendemos. Uno aprende más y se graba más cuando yo converso con el otro, trato de poner argumentos, trato de elaborar una pregunta. Una cosa que es maravillosa, y que lo dijo Sócrates hace cientos de años, él decía que para él el mejor alumno no era el que más sabía de lo que él le había enseñado. Para él el mejor alumno era el que mejores preguntas hacía. Entonces,
tenemos que en la educación, por ejemplo, entrar a eso, a crear este conflicto cognitivo, este conflicto de valor, para que las personas analicen y digan, o los jóvenes digan, entonces, ser honrado con las cosas de los demás no es solamente un precepto que mis padres me han dicho, que lo he escuchado, sino tiene una importancia por este sentido, que ellos encuentren ese sentido. Y ese sentido lo encontramos en el diálogo, ese sentido lo encontramos en el intercambio, ese sentido lo encontramos cuando yo me confronto con el otro, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la herramienta todavía, pero no la estamos usando, que es la interacción en las aulas. Debemos de crear todo el tiempo, los docentes ahora nos vamos a tener que convertir en eso, en facilitadores de los grandes debates en las aulas para crear nuevos conocimientos, no repetir los que ya están en los libros, no repetir los que ya puede el chat GPT preguntarle algo y te hace discursos, te puede escribir obras, te puede escribir guiones, te puede escribir ensayos, puede escribir todo, porque coge de la web en un instante información. Pero ¿qué es lo que no puede hacer el chat GPT? Alexa, a ver, el rol de las universidades es, brindar conocimiento, generar conflicto cognitivo, es decir, considerar una problemática y cómo resolvería el estudiante, y tienen que pensar las cabecitas. Pero esto no es un proceso que debería empezar en las aulas universitarias cuando ya es el estudiante, ya pasó desde el nivel inicial, primaria y secundaria. Yo, por ejemplo, pienso que en mi generación, cuando yo era niña, mi mamá me decía, ponte la chompa, y sin decir nada yo iba y me ponía la chompa, porque era un símbolo de la obediencia, del respeto hacia los padres. Vivimos en épocas en las cuales los papás se quejan permanentemente de que los chicos no hacen. O sea, tú le dices, ponte la chompa, y puede pasar 10 minutos y no se puso la chompa, ¿no? Y entonces surge esta pregunta, como tú decías, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que poner la chompa, no? Entonces, si nosotros lo analizamos desde así, en la idea de analizar y crear un debate, la circulación de un adulto, como es más lenta, el adulto tiene la temperatura menor que la de un niño. Nosotros siempre decíamos, no, que se puede, si la mamá tenía frío, obligaba al niño que aunque no tuviera frío se ponga la chompa. Entonces, son épocas en las que ha cambiado tanto la cosa que sería interesante, por ejemplo, preguntarles a los niños, ¿y por qué tú crees que te estoy diciendo que te pongas la chompa? ¿Para qué te puede servir la chompa? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Entonces podemos llegar un poco a respuestas que nos pueden sorprender. Y en el tema de los estudiantes universitarios, decía, porque vamos en el tema de los estudiantes universitarios, disculpa Gladys, lo que nosotros hemos observado, hemos trabajado 4 años en la Universidad Nacional del Altiplano y con otras universidades en el norte también, en Piura, en Chiclayo, en Trujillo, hemos trabajado bastante tiempo con docentes y también con estudiantes universitarios. Lo que sucede, por ejemplo, en nuestros estudiantes universitarios es que al haber tenido una educación inicial, primaria y secundaria, que todavía era repetitiva, que todavía era memorística, que todavía no despegaba en el tema del análisis, crítica y argumentación, ellos llegan a la universidad y también, o sea, piensan que la tarea va a ser así repetitiva, no hay todavía una generación del espíritu crítico, pero nosotros vimos en las experiencias de tutoría en la Universidad del Altiplano lo siguiente. Nosotros diseñamos la tutoría de áreas, una tutoría individual, personalizada, para identificar problemas específicos de los estudiantes, y una tutoría grupal, que era para identificar los problemas o los conflictos en la convivencia. Entonces, a través de esta tutoría grupal, uno, a través de dinámicas y de ejercicios, planteábamos al grupo de estudiantes temas como, por ejemplo,
pongamos, qué áreas eran las más difíciles y por qué, ¿no? Entonces, y surgía, por ejemplo, para ponerte un ejemplo nada más, surgía el profesor de estadística, que no le entendemos, que no hay esto, y había otro grupo que de repente decía, no, sí se le entiende, lo que pasa es que ustedes no han estudiado, qué sé yo. Generar ese tipo de conversación, de reflexión sobre lo que sucede en lo cotidiano, permite encontrar alternativas de solución, permite invitar, por ejemplo, al profesor de estadística a que él comente o escuche cuáles son los problemas que siente su estudiante, etcétera. Cosa que no pasa normalmente en las universidades, porque el docente entra, tiene a todo el grupo enfrente, tiene un sílabus que siempre está apretado en el tiempo, tiene que desarrollar lo que está establecido en el sílabus y evaluar, ¿no? Pero cuánta capacidad de retorno de los estudiantes hacia el docente sobre los de aprendizaje, sobre el clima de aprendizaje que hay en el aula, etcétera. ¿Cuánto de eso hay? No hay mucho. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en las universidades se debe empezar a abrir un espacio de discusión porque así se empieza el análisis y la argumentación, empezando por cosas que te pasan a ti, que te tocan a ti. Yo no puedo pretender analizar la situación económica y política del Perú si antes no he analizado cómo a mí me afecta, por ejemplo, cómo yo soy con mi economía personal. Soy una persona que gasta mucho, o sea, sin empezar por lo pequeño, por lo micro, no podemos llegar a lo macro. Entonces, una estrategia que nosotros les dábamos en las universidades siempre era eso, ¿no? Empezar de lo básico y después los jóvenes van a despegar más ahora, porque ellos son manejan mucha información. A diferencia de nuestra, ellos manejan información de lo que les interesa. Lo que no les interesa, no manejan nada de información, pero de lo que les interesa, sí. Entonces, habría que buscar qué intereses tienen nuestros estudiantes que se vinculan con las asignaturas que dictamos y que van a propiciar un diálogo crítico entre ellos y una creación y una generación permanente de conocimiento. Astrid, siempre es un placer conversar contigo y bueno, también permítame reflexionar. Quizás desde nuestros roles de maestros y maestras también tenemos que ubicarnos en el contexto, entender lo que tú acabas de decir. Vienen de una experiencia pues pasada y enfrentan una situación en la que también hay nuevos desafíos con la tecnología, se alinean a ella y consideran que, lo has dicho, tienen el poder en sus manos, pero no es tanto así. Pensamiento crítico, generar pensamiento crítico es una de las líneas estratégicas que todas las universidades propician, generar análisis, interpretar nuestra realidad, pero también en base a lectura. Tarea número 1, leer. Tarea número 2, leer. Tarea número 3, leer. Es lo que siempre sostenemos en las clases. Astrid, ha sido un placer y un gusto conversar contigo. Cada conversa con Astrid es una lección de vida, una experiencia de vida. Mi agradecimiento, Astrid, a ti, a Oscar. Siempre tenemos conversas largas e intensas que me motivan también para reflexionar respecto al tema de salud. Fueron mi soporte muy importante en los momentos especiales y de cuando en cuando te agradezco también comunicándote para saber de ella. Que también tengas mucha buena salud, mucha luz, porque eso transmites, Astrid. Esta entrevista nos va a servir muchísimo seguramente a los maestros para tratar de entender también a nuestros estudiantes. No te escucho. Nuevamente mi saludo para todas las personas que han compartido esta entrevista esta mañana y cuando quieras, nosotros encantados de estar con ustedes. En julio vamos a ir a Perú por un mes, vamos a ir de visita para allá y va a ser hermoso si nos podemos encontrar. Gracias, Astrid. Astrid Huerta estuvo en el programa. Un fuerte abrazo para Oscar Cicconi también. Muchas gracias. Y de este tema que, wow, es potente, nos permite reflexionar, mirar, papás, estudiantes, profesores, nos vamos al tema de la libertad de prensa.
que el 3 de mayo, como sabemos, se conmemora y hay situaciones que deberíamos reflexionar rápidamente. Hay una clasificación mundial de la libertad de prensa. Este año se concluye que la situación es muy grave en 31 países para los periodistas, difícil en 42 y problemática en 55, mientras que es buena o bastante buena solo en 52 países. Y vamos precisamente presentando lo que ha preparado Milagros Calvay en el marco de esta efeméride. El pasado 3 de mayo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una fecha que busca concientizar sobre la importancia de la libertad de los medios de comunicación y recordar a los gobiernos su responsabilidad de respetar y proteger ese derecho. La libertad de prensa es esencial para una sociedad democrática, ya que permite que los ciudadanos estén informados y puedan formar opiniones y tomar decisiones informadas. El origen de este día se remonta a 1993, donde la Asamblea General de las Naciones Unidas dio la iniciativa de destacar la importancia de la libertad de prensa y plantea el desarrollo de una prensa libre, independiente y pluralista como elemento esencial para el desarrollo y mantenimiento de la democracia en el mundo. Desde entonces, este día se ha convertido en una oportunidad para celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa, evaluar la situación de este derecho en todo el mundo y defender a los periodistas que enfrentan peligros y amenazas por hacer su trabajo. En Perú, a pesar de que la libertad de prensa está garantizada por la legislación, los periodistas son objeto de frecuentes agresiones y hostigamientos por parte de las fuerzas de seguridad. El periodismo de investigación se mantiene en medios digitales y aumenta el uso de redes sociales para coberturas en vivo, mientras que la desinformación en la población persiste. Perú se encuentra en el puesto 110 de 180 países en la clasificación mundial de la libertad de prensa 2023, según la página oficial de Reporteros Sin Fronteras. La edición de 2023 destaca los dramáticos efectos sobre la libertad de prensa de la industria del engaño en el ecosistema digital. A pesar de que hemos avanzado como país en la garantía de la libertad de prensa, queda mucho trabajo por hacer para asegurar que los periodistas puedan trabajar sin miedo a represalias y que la información que recibimos sea diversa e independiente. La libertad de prensa y la democracia van de la mano, y este año se conmemoraron 30 años desde la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de proclamar este día. Las actividades se encuentran bajo la temática La libertad de expresión, motor de todos los demás derechos humanos. Este día también se utiliza para recordar a los periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su profesión y para defender la libertad de prensa en todo el mundo, especialmente en países donde el periodismo y la libertad de expresión están restringidos. La sostenibilidad del periodismo es un debate abierto y una asignatura pendiente que deben asumir los gobiernos, las plataformas digitales, la prensa y las organizaciones de la sociedad civil. Recordar que es imposible sostener la democracia sin la debida libertad y protección que necesitan los periodistas y los medios para trabajar, y sin la salud económica que el nuevo ecosistema digital requiere. Muchas gracias a nuestra reportera Milagros Calvay. Nos tenemos que ir desde Huaraz, Moisés Cadillo, desde Lima, Perú, Gladys Olorte. Y les dice muchas gracias por acompañarnos cada sábado en este horario. Nos volvemos a ver la próxima semana. Que tengan un bonito domingo familiar.